Pero quisiera hacer una pausa a la epístola de los Colosenses y pues como pastor local he visto la necesidad de ciertos elementos en la vida de la iglesia que son necesarios, que son indispensables y que todos debemos de tener bien claros. Y estos elementos están relacionados a la parábola de los talentos. Vamos a trabajar la parábola de los talentos y yo quiero que hoy usted vea este sermón, hermano amado, como una introducción a la parábola de los talentos. ¿Por qué una introducción? Porque hoy justamente no vamos a tocar dicha parábola, solo andaremos de cerquita en ella, pero no vamos a profundizar en ella, sino que lo que vamos a hacer hoy es trabajar un poco el contexto literario. Este contexto literario involucra unas enseñanzas de Jesús en el Monte de los Olivos que llevan consigo la parábola del siervo infiel, del siervo fiel, la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Cuando estuvimos llevando la parábola del hijo pródigo, primero vimos la enseñanza de la oveja perdida, luego la de la moneda perdida, para llegar al hijo pródigo. En este caso vamos a ver el contexto de la parábola de los talentos, pero lo que yo quiero que usted tenga bien clarito es que la pausa la hice a la luz de la oración, a la luz de la reflexión y la meditación en la iglesia. La parábola de los talentos tiene elementos muy importantes que esta iglesia necesita apreciar. Pastor, usted está diciendo que estamos teniendo algunas carencias con respecto a la parábola de los talentos en nuestra vida de iglesia. En efecto, así es. Hay elementos que yo como pastor he evaluado, como les digo en la oración y la meditación, que me han llevado a correr a enseñar la parábola de los talentos. Pero para ello yo quiero que usted vaya conmigo primeramente a Mateo capítulo 24. Vamos a ir a Mateo capítulo 24. Voy a leer hoy en la Nueva Biblia de las Américas y yo sé que usted va a estar ahí conmigo conectado, y si no tiene la Biblia de las Américas, quisiera saber si me pueden, tal vez Jerrito, no sé si me pueden regalar agüita, si me ayudas, gracias. Hermanos, vean, esta parábola tiene un contexto de juicio. Tiene un contexto de juicio, tiene un contexto de advertencia, tiene un contexto de velar porque ha de venir un Señor que va a pedir cuentas. Entonces, ante este escenario, el Señor se muestra con los discípulos, y tratemos de visualizar al Señor en el Monte de los Olivos, enseñándoles acerca de los acontecimientos finales. Él les empieza a hablar acerca de su venida a la luz de una pregunta que ellos le hacen, que vamos a estar viendo ahorita en la introducción del sermón. Mateo capítulo 24, verso 36. ¿Me dicen amén cuando lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor: pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose, gracias mi hermano, y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró al arca y no comprendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Por tanto, velen, porque no saben en qué día viene su Señor. Pero entiendan esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso,
también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Padre, esta mañana, Señor, te damos gracias por este espacio, Señor, que en tu gracia tenemos, Señor, en este hermoso día. Señor, que nos has permitido venir, congregarnos en este lugar para celebrar tu nombre, para celebrar quién tú eres, para recordar que tu gracia es mayor, que nuestras faltas son muchas, Señor, pero que tú venciste en la cruz con tu Hijo Jesucristo, y derramando Él toda su sangre ha limpiado nuestros pecados. Señor, gracias porque esta mañana podemos recordar este precioso evangelio que nos ha dado esperanza, que nos ha dado vida, Señor. Permite, oh Dios, que en tu palabra, Señor, escuchemos tu voz, que podamos recibirla con mansedumbre, Señor, y que podamos crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Tu palabra dice, Señor, que tú miras a aquel que es pobre de espíritu y que tiembla a tu palabra. Señor, llévanos a temblar a tus palabras, que podamos, Señor, tomarlas en serio, atesorarlas en nuestro corazón y recibir tu consejo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, quise titularle a este sermón como en los días de Noé, y repito, yo quiero que usted lo vea como una introducción a la luz del contexto literario antes de llegar a la parábola de los talentos. Mis hermanos, para hacer mención de un término que puede parecer complejo para algunos, que no quiero como complicar las cosas con ese término, hay algo que se llama dentro del estudio de la teología que se llama escatología. La escatología es la rama de la teología que estudia todo lo concerniente a los acontecimientos finales, al fin de los tiempos. Pero mi intención esta mañana, y quiero dejarla bien clara, no es desarrollar las posturas escatológicas. No quiero plantear esta mañana, no es mi intención plantear si la venida del Señor se da en un evento o si se da en dos eventos, que hay una diferencia en cuanto a la escatología, posturas van y posturas vienen. Pero si hay algo que es importante en todo el principio de este componente del Evangelio, que es la segunda venida del Señor, si hay algo importante que podemos ver, es que el tema de la venida de nuestro Señor Jesucristo no es muy común en los sermones del día de hoy. No es muy común la venida del Señor en las conversaciones de la misma iglesia. Abundamos en temas como el amor, abundamos en temas de la fe, abundamos en temas de la gracia, abundamos en temas del espíritu y podemos abundar en muchísimos temas, pero pareciese que la venida de nuestro Señor no es algo que se toque en todas las mesas de conversación de los hermanos o en los hogares. No es un tema que se menciona mucho en los devocionales familiares. Pareciese ser un tema poco común dentro de la misma iglesia. Mi deseo es, a través de toda la enseñanza que Jesús está dando respecto a la segunda venida, poder llegar a la parábola de los talentos y poder transmitir a la iglesia local su enseñanza. Esto con respecto o en relación a la actitud diligente de mayordomía con la cual la iglesia debe esperar el regreso del Señor. Mi intención tampoco es llegar a la parábola de los talentos y buscarle detalles excesivos y perder la sencillez de la enseñanza que ella tiene. Estaba conversando con unos hermanos y contándoles que en el instituto se nos hacía ver a nosotros que los evangelios no son simples narrativas, no son meras historias. Los evangelios son documentos, decían en el instituto, ministeriales que nos empujan a tomar decisiones de obediencia. Cada una de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, cada uno de los acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios demandan de nosotros una respuesta de obediencia. Y aunque la iglesia, hermanos, hoy día, la iglesia, todos aquí sabemos, la iglesia sabe que el Señor va a volver. Aunque la iglesia lo sabe, como les vengo mencionando, pareciese que es un tema que tiene poca relevancia en nuestra vida.
plantea Miguel Núñez y él dice: el hecho de que se conozca que el Señor va a volver no parece generar ningún impacto en la vida de aquellos que son cristianos. Sabemos que el Señor va a volver, pero lo sabemos y lo dejamos ahí, no meditamos en esto, no reflexionamos en esta verdad, y eso hace que no haya ningún impacto en nuestras vidas, en cómo vivimos el día de hoy. El entender que el Señor va a volver, hermanos, debe impactar cada una de las áreas de nuestra vida, debe marcar una diferencia en cómo nosotros vivimos. Si de verdad entendemos que el Señor al que alabamos, que el Señor al que adoramos va a volver. Eso debe hacer que nosotros vivamos diferente, y no lo digo yo, lo dice Jesús en todas las enseñanzas que vamos a ver. La parábola de los talentos, en este contexto de juicio, como parte de una serie de parábolas que está llevándonos, hermanos, a estar alertas, nos muestra que debemos estar atentos a velar ante la inminente venida del Señor. Debemos estar listos. Y qué manera hoy, hermanos, de comenzar esta reunión de este domingo, en este año, recordando que el Señor va a volver. La palabra nos llama a nosotros, y se dice por todo lado, los predicadores somos llamados a predicar el Evangelio, y la segunda venida es uno de los componentes de ese precioso Evangelio que encontramos en toda la Escritura. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es anunciada, y recuerdo este suceso porque se lo cuento a mis hijos a cada instante. En Hechos capítulo 1, verso 11, cuando el Señor asciende y se despide de ellos, el Señor asciende, se levanta, dice, en las nubes. Y mientras Jesús, no lo busque, yo se lo leo, Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente el cielo, se les presentaron dos hombres con vestiduras blancas que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. No me puedo imaginar a los apóstoles ver al Señor partir. Los varones con vestiduras blancas les dicen esto. ¿Y cómo se van ellos a seguir sus vidas? ¿Cómo se fueron meditando? ¿Cómo caminaban mientras ellos meditaban en que Él va a volver? Ellos sabían que Él iba a volver, ya Él lo había anunciado. Pero lo impactante de este suceso, no me puedo imaginar cómo pudo haber sido. Quiero que vaya ahí mismo a Mateo 24, verso 3, para ver nada más, darle una leída a lo que Jesús viene anunciando respecto a su venida. Mateo 24, verso 3. Dice: estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a Él los discípulos en privado y le preguntaron: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Jesús le respondió: tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe entonces, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto es lo que Jesús viene indicándole a los discípulos cuando ellos le preguntan sobre su venida y el fin de los tiempos. Él les empieza a hablar de todas las catástrofes, que de todo lo que mencioné, no hay nada que no haya sucedido. Ya todas las cosas se han dado. En las parábolas que continúan, que siguen después de esto, Él hace mención de ciertas características que tienen aquellos que están esperando su venida.
Pero también menciona en todo lo que vamos a ver las características de aquellos que la tienen por poco. Tenemos un contraste muy claro, hermanos, en todo lo que vamos a ver. Tenemos un contraste fácil de ver y es los que están listos y los que no lo están. Hay personas que están listas para la venida del Señor y hay otras que no lo están, y la pregunta es, ¿en qué grupo estoy yo? ¿En qué grupo estamos nosotros? Nosotros somos personas que estamos listas para la venida del Señor. ¿Estamos listos? No quisiera, hermano, que usted asocie el estar listo para la venida del Señor con venir a congregarse o con venir a realizar un servicio dentro de la congregación. Y quiero subrayar esto. Mi intención, hermano, no es enfocarme en el acontecimiento del futuro. Yo no quiero ir al futuro. Yo lo que quiero es, y mi intención es, que podamos ver, hermanos, usted y yo, cuál es nuestra condición hoy a la luz de la inminente venida del Señor. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? ¿Estamos velando o no lo estamos haciendo? No estamos velando, no estamos listos, no estamos preparados. No quisiera levantar un juicio generalizado y cometer un grave error, jamás. Pero la muestra de que la segunda venida del Señor no abunda en las conversaciones de la iglesia, de pronto puede ser un presagio, o me hace creer a mí que hay una posibilidad de que muchos de los congregantes hoy puede que no estén listos para la venida del Señor. Y la iglesia está llamada a anunciar que Cristo va a volver. Y si nosotros decimos que Cristo va a volver, entonamos que Cristo va a volver y creemos que Cristo va a volver, si lo creemos, entonces nosotros estamos listos para que Él venga ya. ¿Puede venir ya en este momento? ¿Estamos listos para eso? ¿Estamos listos para que Él venga? Hace unos días llegué de la reunión de pastores el miércoles a la casa y estaba con mi esposa sacando unas cuestiones de la cajuela del carro en la cochera. La cochera es abierta. Tengo a mi hijo Isaac aquí dándome vueltas, ¿verdad? Como siempre, dando vueltas por ahí. Mi esposa está sacando algunas cositas, estamos bajando algo del carro y se parquea un carro al frente. Un carro normal. Ahí en mi casa es muy común que se parqueen los Uber, que se parqueen porque hay una callecita que entra a varias casas y es mucho movimiento. Yo vivo en una calle principal, entonces es mucho movimiento. Se parquea el carro, no pasa nada, yo sigo en lo mío. Se bajan dos hombres del carro y ellos vienen como hacia nosotros, pero cuando yo veo el carro queda vacío, entonces yo digo, estos dos hombres vienen para acá, pero ellos vienen de una forma un poco extraña. Entonces yo inmediatamente lo que pienso es en mi hijo, en mi esposa, y yo me acerco al portón para adelantarme a que ellos se están acercando y ellos sacan así, como en las películas, hermano, nunca me había pasado. Ellos sacan y me sacan así la placa, somos del OIJ. Ay, hermano, eso nunca me había pasado. Hermano, y yo honestamente, yo les voy a confesar algo. Cuando a mí me para un oficial de tránsito, a mí se me agarra taquicardia. Yo no estoy haciendo nada malo, yo ando al día, mi carro anda al día, yo ando papeles al día, pero a mí me agarra taquicardia. Me para un oficial, yo tengo un temor por la autoridad. No sé por qué, pero hermano, cualquier autoridad a mí me para y a mí me tiemblan las rodillas. Cuando ellos sacan las placas y me dicen, somos del OIJ, ay, yo siento como un calambre aquí, ay, en el pecho, ¿verdad? Y yo creo que eso es la edad, ¿verdad? Pero, hermanos, si yo siento eso así, ¿verdad? Y me dicen, es que andamos aquí averiguando, y ya me dicen, no les voy a decir, pero ellos andaban investigando algo. Y yo dije, bueno, pero ¿por qué me asusto? Si no tengo nada que temer, yo no estoy haciendo nada, soy un buen ciudadano, digo yo. Y yo digo, ¿por qué me sorprendo? Pero si ellos hubieran investigado sobre algo que yo estoy haciendo mal, ellos me hubieran tomado allí y hubieran dicho, es que sos sospechoso de esto y pues te vas con nosotros, que no sé, qué sé yo. Es una autoridad que viene. Y aunque a mí me agarra taquicardia y me tiemblan las rodillas, yo puedo estar tranquilo porque delante de esa autoridad
Yo no tengo nada que temer, no estoy haciendo nada malo. Yo estoy listo, yo salgo en mi carro y yo salgo listo para que un oficial de tránsito me pare y yo poder dar cuentas y decir, oficial, yo estoy al día. Yo estoy listo para que la autoridad me pare. Pero hay algo con la venida del Señor en relación a esto. El asunto es que nosotros venimos celebrando la Navidad y bueno, mucha gente hace esto muy romántico y se queda en el pesebre, y fue lo que hablamos también en ese sermón. Pero el Señor ya no va a venir como ese niño que nació en el pesebre. Ese niño creció, se hizo hombre, fue a la cruz del Calvario, entregó su vida, derramó toda su sangre, fue sepultado y al tercer día vence a la muerte. Él se levanta. Él vino como el siervo sufriente, pero Él se levanta de allí, después de que se da su muerte, Él asciende, hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ese mismo que ascendió a los cielos. El tema con esto es que cuando Él vuelva, Él no va a volver como el siervo sufriente, Él va a venir como el juez justo. Así va a volver Él. Esa autoridad va a venir a juzgar a las naciones. Entonces, cuando esa autoridad venga, si me tiemblan las canillas con un oficial de tránsito, probablemente me descomponga si llego a ver algo como eso. Pero si me descompongo, no me descompongo, o me da un paro cardíaco, o lo que sea que me pase, yo puedo estar delante de Él y decir, Señor, estoy listo. Estoy listo. Por tu gracia y tu gran amor, yo estoy listo. La pregunta es, cuando ese juez venga, hermanos, Cristo va a volver. Él va a volver. Cuando Él venga, ¿estamos listos para estar delante de ese juez justo que viene a impartir justicia? Y yo quiero que esta es una pregunta que nos hagamos cada uno de nosotros. En Santiago, Él dice, hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Vean que el juez está a las puertas. El juez viene a ver cómo están cada uno de nosotros, cómo estamos. Él va a volver como juez, hermanos, y Él está diciéndole a los discípulos, tienen que estar alerta. Él está diciendo a la iglesia, tienen que estar alerta, tienen que velar. Verso 36 de Mateo 24. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Eso nos lleva a nuestro primer encabezado. Nadie, hermanos, sabe el día ni la hora. Nadie. Aunque los discípulos querían conocer el tiempo, y yo me imagino que si todos nosotros hubiésemos estado sentados con Jesús allí con Él, hubiéramos sido insistentes en que nos dijera cuándo era que iba a volver. Entonces yo no culpo a los discípulos. Yo hubiera sido uno de esos que le dice, Señor, dinos cuándo. ¿Cuándo es que volverás? Te vas a ir, pero ¿cuándo vuelves? Pero aunque ellos estaban muy preocupados por el tiempo, muy preocupados por el día, el énfasis de Jesús en toda esta línea de enseñanzas no radica en eso. El énfasis de Jesús radica en velar, en ser fieles, en estar listos, en estar preparados y en la mayordomía con la que esperamos esa venida. En eso se enfocó Jesús y en eso vamos a enfocar esta línea de enseñanzas. Y hablaba con mi esposa y yo le decía, amor, es que ¿qué ilustración puede utilizar uno? Y ella rápidamente me dice, el embarazo. Cuando nace mi hijo Ezequiel, yo estoy en el trabajo, mi esposa me llama y dice, David, se me rompió la fuente. Pero ella es súper tranquila. Y yo en el trabajo, ¿cómo? Se le rompió. Y como era el primero, ustedes saben cómo es cuando es el primero. Hermano, no sé, nervioso. ¿Cómo se le rompió la fuente? ¿Y ahora qué hago? Y cuelgo el teléfono y le digo a los compañeros, ¿y qué hago ahora? Y váyase de aquí. Entonces me echaron del trabajo y me fui corriendo. Y yo aceleradísimo, preocupadísimo porque la fuente se había reventado. Bueno, obviamente hay un tiempo después de que la fuente se revienta que puede variar, ¿sí? El que se reviente la fuente es una señal de que ya el bebé viene. Pero la hora exacta no se sabe. Tenemos una serie de señales que son como esa fuente reventándose, pero no se sabe en qué momento va a dar a luz. No se sabe en qué momento preciso, qué fecha, qué día, qué hora, qué minuto y qué segundo va a venir el Señor Jesucristo. No se sabe, no lo sabemos, no hay forma de indagarlo.
Y esta es una señal. Muchos se han atrevido, hermanos, a fechar. Y muchos dicen, va a ser en tanto. Yo también, un compañero dice, no, yo saqué unos cálculos aquí. Y que los años de los judíos y que los griegos y que el calendario y que no sé qué. Y multiplica no sé cuánto por no sé cuánto. Y él dice, para el 2000 no sé qué, ya el Señor viene. Hermanos, eso es absurdo. No podemos nosotros asegurar una fecha, un mes, un día. En la palabra, hermanos, encontramos ciertas señales que nos muestran qué tan cerca podemos estar del fin. Pero no hay más. Inmediatamente en el verso 37 hay un indicador que nos dice algo respecto a estas señales. Verso 37. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé. Entonces ya hay una muestra que el Señor Jesús está dando. ¿Recuerdan esa historia? ¿Recuerdan los días de Noé? Bueno, como en esos días, así será la venida del Hijo del Hombre. Y este es el segundo encabezado que dice, será como en los días de Noé. Podemos ver, primeramente, nadie sabe la hora, pero sí sabemos, según el segundo encabezado, que será como en los días de Noé. En el Génesis, para los días de Noé, si usted ve en el capítulo 6 de Génesis, verso 5, si quiere lo anota, podemos ver la decadencia moral existente. Dice en el verso 5, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era siempre hacer el mal. Había un compañero en el trabajo que él decía, cuando quería hablar de que había muchos materiales, habían muchas cajas, por decir algo, él decía, hay una hemorragia de cajas. Era un término, hay una hemorragia. Hermanos, y cuando yo veo las redes sociales, me parece que ese término es súper apto. Tenemos una hemorragia de maldad. Hermanos, eso en las redes sociales, en los noticieros, tenemos una hemorragia de maldad. Hay una relación directa entre el mal que había en el tiempo de Noé y el tiempo de hoy. Y el dicho de este compañero de la hemorragia me pareció muy apto para hablar de toda esta maldad tan tremenda que hay hoy. La maldad expresada en las redes sociales y en los noticieros es algo que a uno lo asusta. Hay personas que hasta en sus estados de WhatsApp ponen y despliegan toda esa maldad. Yo le contaba a mi esposa que estaba pasando los estados de WhatsApp de una amistad o de un conocido. Y él en su estado de WhatsApp pone como otro hombre asesina a otro hombre, un video. Yo, pero ¿qué le pasa a este brother? En sus estados de WhatsApp. Aunque podríamos, hermanos, irnos a ver a detalle la historia de Noé, Jesús nos muestra cuál es su relación con los tiempos actuales, verso 38. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que Noé entró al arca. Lo que Jesús está diciendo no es que ni comer, ni beber, ni casarse en sí mismos son malos. Lo que Jesús está mostrándonos es que la gente siguió viviendo su vida como si nada pasase. Corren de aquí para allá, siguen con sus roles diarios como si nada sucediera. En medio de todo lo que Noé estaba viviendo, en medio de esta maldad, el hombre continúa avanzando, al hombre no le importa nada. Y Jesús habla de estas tres cosas haciendo referencia a una vida acelerada, a una vida dedicada completamente a las cosas de este mundo. Hermanos, si hoy vemos a la sociedad, lo vimos ahorita, venimos saliendo de diciembre, la gente corre acelerada, preocupada, afanada por las cosas de este mundo. Las personas están preocupadas. En el mundo es normal que eso pase, pero lo que es triste que eso pase, lo que es triste es ver que eso pase en personas que se congregan los domingos y que viven su vida como si nada pasara y recuerdan que el Señor va a venir cada vez que se menciona en un sermón. No tienen claro que el Señor va a volver. Corren con sus vidas de aquí para allá y no están preparándose para esa venida. En el verso 39 dice, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Y entonces podemos ver nuestro tercer punto. Así, de esta manera, como estamos viendo, será la venida del Hijo del Hombre. Y acá me encontré frustrado en el texto. Esto me pasó a nivel personal. Yo siempre tenía la idea en mi cabeza de que Noé, vamos a ver, predicaba
y anunciaba que iba a venir lluvia y que se burlaban de él y que él predicaba y les advertía y todos se burlaban de él, pero no lo encontré en el Génesis, no lo encontré en el texto. Entonces empecé a experimentar como un tipo de frustración y yo dije, pero si yo he tenido siempre en mi cabeza la idea de que él está predicándole a la gente, de que está diciéndoles que va a llover y que todos ellos se están burlando de él, y lo busqué en el texto y le di vueltas, llamé a Jerry, le pregunté, que es una enciclopedia, le pregunté, y yo, Jerry, ¿dónde está esa parte? Y entonces en todo el relato del Génesis no lo logré encontrar. Pude ver en el texto de Génesis, pero suave un momento, no se me quede ahí, tranquilo, espérese, ya le voy a contar qué fue lo que pasó. Pude ver en el texto a Dios anunciando el diluvio, pude ver en el texto a Dios haciendo un pacto con Noé, y pude ver en el texto a Dios salvando a Noé y a su familia. Eso fue lo que vi en el texto del Génesis. Dios diciendo, vea Noé, la maldad de esta gente es demasiada, voy a mandar un diluvio, pero voy a hacer un pacto con usted y con su casa, ustedes van a entrar al arca, usted la va a hacer, se van a salvar y toda esta gente se va a morir. Pero resulta que en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4, viene hablando Pedro y dice, porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a los fosos de las tinieblas reservados para juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador, que en la Reina Valera dice pregonero, un predicador de justicia con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Según el texto original en griego, hermanos, esta palabra predicador o pregonero es exactamente la misma palabra que utiliza el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 7, cuando él se llama a sí mismo predicador y apóstol. Entonces, podemos ver cómo Noé, por medio de esta enseñanza de Pedro y la concepción que tenemos del griego y lo que Pablo también está reflejando, a la luz también de amplios comentarios de los teólogos de hoy día y de tiempo atrás, que Noé sí hizo un llamado al arrepentimiento y a la obediencia a esa generación. Mientras él construyó el arca, él llamó al arrepentimiento y a la obediencia a esa gente. Los llamó, les insistió en que se arrepintieran de su maldad como un predicador, como un pregonero. Él les anunció que iba a haber juicio. Les dijo, vengan al arrepentimiento. Eso hizo Noé. Así como en los días de Noé, mis hermanos, Dios sigue llamando al hombre. Dios lo sigue llamando a creer en su Hijo Jesucristo, para que en aquel día Cristo sea su salvación. Dice la palabra en Colosenses que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Nuestras vidas, hermanos, están escondidas con Cristo en Dios. Y Noé les decía, viene juicio, aquí hay un arca, aquí hay refugio, aquí pueden entrar. Y la gente siguió amando su pecado, siguió viviendo su vida, a nadie le importó. Y yo creo que es lo mismo que pasa en muchas iglesias los domingos. Los predicadores nos paramos al frente, anunciamos a la iglesia que se arrepientan, que corran a Cristo, que Él es el refugio, que en Él hay salvación. Y muchos salen del culto y siguen viviendo sus vidas como si absolutamente nada pasase. No piensan en que Cristo va a volver, no están listos para su venida, no están velando, no están preparados, no están atentos. No están atentos. Nosotros debemos estar listos, hermanos, para irnos con el Señor ya, en este momento. Se hace un llamado a la obediencia, se hace un llamado al arrepentimiento, pero muchos con corazón endurecido y amando el pecado no entienden, siguen con sus vidas, siguen como si nada pasara. A la iglesia se le llama a velar, a estar atenta, a estar preparada, a tener una conducta que evidencie que está esperando a Cristo, a tener una vida que evidencia que lo está esperando. Al hombre sin Cristo, Dios lo continúa llamando al arrepentimiento. Venga Jesús, arrepiéntase de sus pecados. La maldad del hombre abunda en medio de todos los pueblos, de todas las naciones. Corre a la cruz. La ley te muestra que has pecado, que estás destituido de la gloria de Dios y que si no corres a Cristo no hay esperanza. Y Jesús a los discípulos les está diciendo, como en esos días de Noé, así va a ser idéntico.
Hoy hay pregoneros de justicia, hay predicadores que están llamando a la gente: arrepiéntanse y crean en Cristo. Corran a Cristo, porque pronto viene el juez justo con su juicio. Él viene con su juicio, hermanos. Él no va a venir como el corderito, como el bebé del pesebre. Él viene como el Rey de Reyes y Señor de los señores, como el juez justo, a impartir justicia sobre esta tierra. Hermanos, y nosotros como iglesia debemos estar atentos. Desde que nos levantamos por la mañana, debemos estar listos para que Él venga. Y vuelvo a preguntar como al inicio: ¿usted está listo para que Él venga hoy? Verso 40. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Por tanto, velen. Hermanos de Moravia, de la congregación local, velen, porque no saben en qué día viene su Señor. No lo saben, velen. Velar, si lo busca usted en la Real Academia Española, dice que es hacer de centinela o guardia por la noche. Es estar atento cuando todos están dormidos. Es como un guardia de seguridad. Él está despierto mientras todos descansan. El mundo está dormido en su pecado, pero la iglesia está como un guarda atenta a que venga el Señor. Y esto lo desarrollaremos más en la parábola de las vírgenes. Mientras el mundo, hermanos, sigue caminando, sigue perdido en su pecado, nosotros tenemos que estar velando, hermanos. Cada día la iglesia debe tener presente que Cristo volverá a la hora en la que no pensamos. Verso 43. Pero entiendan esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entraran en su casa. Yo he sido, hermanos, hemos sido 2 veces, digamos, bueno, muchas, pero digamos que 2 veces víctimas de Lampa. Situaciones importantes. Una vez se nos metieron a robar a la casa en horas del día y nos robaron un montón de cosas en la casa. Nos rompieron el techo, se metieron, se llevaron todo. Llegamos en la tarde, no había nada. Yo sé lo que es eso, que le roben todo. Si yo hubiera sabido que ese día se iban a meter a robar, yo saco vacaciones y me quedo en la casa. Y me quedo atento a hacer toda la bulla posible y a salir para defender mi hogar. Digamos, o para que me vean, para que por lo menos me vean. Como un hermano que dice, no lo voy a exponer aquí, dice que se le metieron y lo que hizo fue encender la luz con la esperanza de que el ladrón saliera huyendo. Y gracias a Dios el ladrón salió huyendo. Pero lo importante es que estemos atentos. Si yo le digo al hermano Alonso, se le van a meter a su casa tal día, tal hora, él no va a salir de su casa ese día, esa hora, él va a estar ahí. Nosotros, hermanos, de la misma forma, él vendrá como un ladrón en la noche. Debemos estar velando. Y la enseñanza de Jesús en esta introducción nos dice: velen, estén atentos. Hermanos, estén atentos, por favor, velen, manténganse en alertas. Otro intento de asalto que tuve cuando me dispararon. Si yo hubiera sabido que el hombre de la motocicleta iba a bajarse de su motocicleta, iba a poner su arma en mi cabeza y que al final me iba a terminar disparando, no en la cabeza, hermanos, que al final me iba a terminar disparando, hermanos, yo no me hubiera expuesto, yo hubiera entrado a la casa. Entonces, si nosotros sabemos que Él va a venir como ladrón en la noche, ¿por qué seguimos dejando la casa sola y por qué seguimos exponiéndonos? ¿Por qué? ¿Por qué no estamos evidenciando que estamos listos? ¿Por qué? No estamos velando, nos exponemos a que nos disparen, exponemos nuestro hogar, lo dejamos solo para que se metan a robar, nos descuidamos. A la luz de la ilustración, verso 44. Por eso
también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Hermanos, la iglesia está llamada a estar preparada, a estar alerta, a estar atenta. Y este elemento de velar, este elemento de estar atento, no lo toco dentro del contexto para llegar a la parábola de los talentos como si fuese ajeno a esa parábola. Este elemento de estar atento y estar velando está directamente relacionado con la parábola de los talentos. Nosotros tenemos que estar alertas, tenemos que estar atentos, tenemos que estar velando, hermanos, en las parábolas que vienen del siervo fiel e el infiel, en la parábola de las vírgenes, justo antes de la parábola de los talentos, existen elementos en común que yo quiero que usted se le graben lo más que usted pueda. El Señor viene a pedir cuentas. El juez justo viene a pedir cuentas, a juzgar con justo juicio. O en el caso de las vírgenes, el esposo viene por las vírgenes prudentes, las vírgenes sensatas. Uno de los elementos importantes de todo esto es el tiempo. Hay un factor de espera, de un tiempo prolongado en relación a todas estas enseñanzas. El factor tiempo es sumamente importante. La conducta o comportamiento como evidencia de la clara conciencia de que viene el Señor, de que viene el esposo en la iglesia. En estos versos, hermanos, que hemos visto, la palabra nos llama a estar atentos, a velar. Ahora usted dirá, bueno, pastor, está bien, usted dice, el Señor dice, hay que velar, hay que estar atentos, pero en la práctica, ¿cómo yo velo? ¿Cómo yo estoy atento? Aunque en el diario vivir, ¿cómo velo? ¿Cómo estoy atento? ¿Cómo yo puedo saber si yo estoy velando? Porque no somos como la generación de Noé, que sigue viviendo su vida como si nada pasara. Y los pregoneros gritan a los cuatro vientos, los predicadores, Cristo va a volver, Cristo va a volver, Cristo va a volver. Y ellos siguen su vida como si nada pasase. Si somos de esos que siguen su vida como si nada pasase y que no tenemos presente la venida del Señor y que vivimos como nos viene en gana y que no nos importa que Cristo va a volver, entonces nosotros somos como la generación de Noé. Pero la palabra nos llama a no ser como la generación de Noé. La palabra nos llama a velar, a estar atentos. A eso nos llama la palabra de Dios, a escuchar la voz de los pregoneros de justicia que nos dicen, Cristo viene pronto. Arrepentidos y convertidos, conviértanse de sus malos caminos, vengan a Cristo para que perdone sus pecados. No somos como esa generación, hermanos. No podemos ser como la generación de Noé. Nosotros tenemos que estar velando. Pero muchas de las personas, hermanos, que se congregan los domingos son hermanos como la generación de Noé. El hecho de que se congreguen un domingo no está diciendo que están velando y que están atentos. Lo que muestra que estamos velando y que estamos atentos es una vida de obediencia a la voz del llamado al arrepentimiento, a la fe y a la obediencia. Si nosotros vivimos escuchando esa voz, escuchando ese llamado todo el tiempo, entonces nosotros podemos decir, sí, nosotros somos de los que estamos velando. Yo tengo presente que Cristo va a volver, y así como llegaron los oficiales del OIJ y yo, está bien, yo estoy limpio. ¿Qué quieren de mí? Yo no he cometido ningún delito. Cuando el Señor venga, yo podré levantar mis manos y decir, Señor, yo me voy contigo, porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. Confiando en que cuando esté delante del Señor, hermanos, Él no va a ver a David Salazar y todo su pecado, sino que va a ver a Cristo allí. Y todo nuestro pecado es perdonado. Hermanos, no hay nadie que pueda determinar el día y la hora. El tiempo en el que esto suceda, la maldad será abundante como en los días de Noé, y todos vivirán distraídos en el afán de este mundo. El Señor vendrá por su pueblo, y el resto de los hombres que tienen un corazón endurecido, que ignoran el llamado al arrepentimiento y a la obediencia, que viven amando el pecado, van a perecer como pereció la generación de Noé en el diluvio. Hermanos, este mensaje de que Cristo viene y que su venida será como en los días de Noé, debería de hacernos temblar las rodillas.
como me tiemblan las canillas y me da taquicardia cuando me para el oficial. El saber que Cristo va a volver debería de tener un impacto en nosotros. Pero si eso no genera un impacto en su corazón, usted debe de escudriñar en el Señor, de meditar, reflexionar, orar, arrepentirse por su pecado y correr a Él. Porque el estar listos, velando y atentos está completamente ligado a la obediencia. A la obediencia. Él nos llama por medio de su precioso evangelio a arrepentirnos y a creer. Y una vez que nos arrepentimos y creemos, nos capacita para obedecer. No quiero que usted salga de aquí pensando que tiene solamente que ir a obedecer sin pasar por el arrepentimiento y por la cruz. Debemos arrepentirnos de nuestro pecado para que Él transforme nuestro corazón y ser capacitados para obedecer. A la iglesia, hermanos, hoy le digo, vele. Sí, pastor, yo voy a velar, yo voy a ser obediente a su palabra. Y si usted está pensando así, esa frase guárdesela para el día que cerremos esto con la parábola de los talentos. Porque hay una mayordomía que se nos demanda en esta misma línea. Yo voy a velar y aquellos que no tienen a Jesús, vengan a Él en arrepentimiento y fe para que sean salvos de ese juicio que pronto vendrá. Hermanos, pronto vendrá juicio. Yo siempre me pregunto, ¿qué pasaría si el Señor viniese en medio culto, en media prédica? ¿Qué pasaría? ¿Cuántos se irían? ¿Cuántos se quedarían? La estadística nos dice que es muy poco probable que todos los que están en un salón como este se vayan. Eso dice la estadística. No estoy levantando un juicio generalizado, pecaminoso, no. Sino que lo que quiero es que cada uno de nosotros reflexionemos sobre nuestra condición real. A la luz de una época que acaba de pasar, que toca todas las emociones y que en el peor de los casos devela quiénes somos en realidad. ¿Y a qué está dedicado nuestro pensamiento? ¿Y a qué están dedicadas nuestras obras con nuestras manos? ¿Y a qué está dedicado nuestro dinero también? ¿A qué está dedicada nuestra energía? ¿A qué está dedicada nuestra fuerza? Si hay una época del año que devela cómo está nuestro corazón, es diciembre. Y muchos en diciembre cambian. Cuando visité a la hermana Trina, ella me dijo muy impactada que había hablado con un hombre que iban en un carro, un Uber, y ella le empezó a predicar, como es Trina. Le empieza a predicar al Señor y el muchacho del Uber le dice, yo no necesito a Jesús. Y dice Trina, a mí nunca nadie me había dicho eso. Con los años que tiene Trina en el Evangelio. ¿Por qué? Porque la generación de hoy es diferente. Él le dice, yo no necesito a Jesús. Yo soy buena persona. Yo vieras cómo le ayudo a la gente. Ay, yo hago un montón de obras y yo vivo bien. Yo vivo feliz, yo vivo contento, yo soy agradecido, yo no necesito a Jesús. Y Trinita me expresó con mucha aflicción esto. Y yo le dije, Trinita, esa es la sociedad de hoy. La sociedad de hoy dice, yo no necesito a Jesús, yo puedo vivir mi vida como estoy. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Nosotros somos pregoneros de justicia. La iglesia es columna y sostén de la verdad. La iglesia predica el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia expone la verdad para que la gente se arrepienta y crea en el evangelio. La iglesia expone la verdad para que todos estemos atentos y velemos, porque Cristo viene pronto. Pero dentro de toda la predicación, dentro de todos los pregoneros, predicadores que van y vienen en las misiones,
el mayor porcentaje de personas que escuchan esta predicación se van a perder. El mayor porcentaje de personas que escuchan sermones como este se pierden. Y eso es triste y es lamentable. No podemos ser como la generación de Noé. Y en esta introducción, mientras Jesús está enseñando cómo debemos actuar, nuestra actitud del día de hoy ante la inminente venida, ante su inminente regreso, con esta enseñanza Jesús nos está diciendo: hermanos, velen, no sean como la generación de Noé, porque en aquellos días siguieron viviendo sus vidas como si nada pasara. Entonces, cuando termine la parábola de los talentos, habrán una serie de evidencias que nosotros podemos analizar o podremos analizar, que nos dicen cómo tenemos que vivir nosotros, inclusive dentro de la misma iglesia, en evidencia a que Él transformó nuestros corazones y que estamos listos para irnos con Él. Pero esto, hermanos, cuesta oírlo en los sermones. Hermanos, esto cuesta oírlo en las conferencias. Esto cuesta oírlo en las charlas. Esto cuesta oírlo, hermanos, cuesta oírlo. Usted escuchará charlas, hermanos, sobre todos los temas que mencioné al inicio. Pero usted muy poco escuchará sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es muy poco. ¿Cómo es posible? Él advierte sobre falsos maestros. Y la gente quiere escuchar hoy día a una mujer. Hermanos, que yo me frustré cuando escuché esto. Una mujer que le dice a la audiencia que tiene, creo que en un programa de radio, que a veces las cosas pueden estar mal, pero que Cristo estuvo en la cruz. Entonces, como Cristo resucitó al tercer día, a veces nosotros podemos ver al enemigo que va a acabar con nosotros, pero Él nos va a levantar. Y aunque en esencia eso es cierto, yo quisiera que se lo explicara a la iglesia perseguida, a los pastores que les matan sus familias y a las familias que les quitan a sus pastores para cortarle la cabeza, que tuvieron al enemigo encima y quitaron sus vidas. Me encantaría que se los explicara, porque estoy casi seguro que no lo va a poder hacer. Le prometen a las personas gloria en esta tierra, riqueza y prosperidad en esta tierra. Eso es lo que prometen, porque son hijos del diablo que tienen la mirada en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Hermanos, no estamos en tiempo, escuché en un programa a Sugel Michelén, él decía, no estamos en tiempos para perder el tiempo. Estamos en tiempos donde la iglesia tiene que vivir como iglesia, donde la iglesia tiene que ser columna y sostén de la verdad. Estamos en tiempos donde es cierto, estamos lidiando con el pecado, estamos trabajando duro con él, estamos luchando contra el pecado, y aunque la predicación contra el pecado abunda en nosotros, no podemos quedarnos hablando solamente de ciertos elementos del evangelio, sino que tenemos que hablar también de que Cristo va a volver. Y que si usted no está listo, usted será como la generación de Noé, y el diluvio pasará por usted, y dice, y se cerró la puerta del arca, y se fue con los que se salvaron, y a los demás se los llevó el diluvio. No hubo una balsa que tiraron de la barca, del arca de Noé, para que se salvaran. No hubo eso. No hubo una segunda oportunidad. No hay otra oportunidad. La oportunidad es ahora. No hay otro chance. No hay otro momento, no hay otro espacio. El momento es ahora. Y si no se cree ahora, y somos llamados a una eternidad por cualquier circunstancia de la vida, hoy o mañana, si no estamos listos, si no hemos venido en arrepentimiento y fe a Cristo, nos vamos a perder. Yo no quisiera, hermanos, tener una iglesia llena de actividades. Y es cierto, tenemos una agenda llena. Tenemos muchas cosas por hacer este año. Pero yo no quiero una iglesia llena de actividades, que corre de aquí para allá preocupándose por un montón de elementos y cosas y que hacer, pero que no está recordando que Cristo va a volver pronto. Y si hay una forma en la que quiero que iniciemos este año, es recordando que Cristo va a volver y que podría ser este año. Si la autoridad viene a usted hoy
Lo para ahí afuera el oficial de tránsito, todos los vehículos que están ahí. Usted está en regla con ellos. ¿Usted tiene todo el día con el oficial de tránsito? Todavía. Si no lo tuviese, alcanza misericordia con el Señor, paga una multa, saca de su dinero y paga. Pero ¿qué pasa si viene el juez justo y no estamos listos? Hermanos, no hay otra oportunidad. No hay algo que usted pueda pagar, no hay algo que pueda salir de nosotros para pagar eso. No hay forma de pagar nuestra deuda. Cristo la pagó. Y Él está anunciando hoy su redención a los hombres y a la iglesia. Y les dice, estén atentos. Corran a la cruz. Vean al Cristo resucitado que ascendió a los cielos. No hay otra opción. Él va a volver. Y los cielos serán conmovidos, dice la palabra, como un pergamino. Y de los cuatro extremos de la tierra arrebatará a sus escogidos. Él va a sacar a su iglesia. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y los elementos serán quemados. Y todo lo que vemos va a ser destruido. Va a haber juicio sobre esta tierra. Dios no pasa por alto la maldad, pero el hombre piensa que puede burlarse de Dios. Dios no pasa por alto la maldad porque Él es un juez y Él es justo. Y Él va a emitir juicio. Él no lo pasa por alto. Y usted dirá, pastor, sí, pero mi maldad es demasiada. Por eso vino Cristo. Para que creamos en Él. Y si morimos, morimos con Él. Y todo aquel que muera, todo aquel que esté en una tumba enterrado, aunque su cuerpo esté allí, vivirá en Cristo. Y esa es nuestra esperanza. Cristo va a volver. Pero algo que yo lamento mucho, hay muchas iglesias el día de hoy, es que para hablar de la venida del Señor, esperan a que aparezca algo como el COVID. Se desata una guerra y entonces todo el mundo empieza a hablar de que Cristo va a volver. Se desata un caos mundial, noticias que nos estremecen a todos. Pero ahorita como el COVID pasó, hay como una época de relajamiento. El COVID se acabó, ya Navidad volvió a ser igual, todo el mundo para la calle, todo el mundo a disfrutar y todo el mundo normal. Pero si ahorita se viene un terremoto, todo el mundo piensa en la venida del Señor. No, hermanos, nosotros no podemos pensar en la venida del Señor solo cuando tiembla o cuando viene un virus. Nosotros debemos de pensar en que Él va a volver todo el tiempo, todos los días. Y lamento mucho que las iglesias, muchos enseñen esto solo cuando pasan crisis mundiales. Así que, hermanos, hoy yo quiero animarles como pastor de esta congregación local a que velen. Y a partir de este momento y todo lo que vamos a ver en los sermones que continúan, esta actitud de velar debe estar. Y se va a notar que velamos. Hermanos, esto es fuerte, pero uno puede ver quién vela y quién no. Uno puede ver quiénes están velando, quiénes le pertenecen a Cristo. Y esos que pertenecen a Cristo me dirán, pastor, sí, yo sé que usted dice que yo estoy velando, pero yo no recuerdo constantemente su venida. Pero sé que si lo piensan, están reflexionando sobre eso con piedad y arrepentimiento y humildad. Pero aquí hay iglesia que el Señor rescató. Y sé que el día que Él venga a emitir juicio, Él los va a llevar con Él. De niño, yo escuchaba mucho los relatos de que el Señor venía. Y tenía sueños sobre eso. Soñé en varias ocasiones, de niño, soñaba que me torturaban a mí, a mi familia, y nos torturaban para que negáramos a Jesús. Yo lo soñaba de niño. Y digo, bueno, Señor, espero que solo sea un sueño, pero si llegase a pasar, sería parte de las señales del fin de los tiempos.
Cuando me hablaban de niño a mí de que Jesús iba a volver, yo tenía temor de que de verdad viniera. Como un niño que cree la anécdota que sus padres le cuentan, yo creía que Él iba a volver. Y yo era un niño no creyente, pero tenía temor que Él viniese. Y en el sueño yo me soñaba que, valga la redundancia, que Él venía y yo me quedaba siendo un niño. Que Él venía y todos se iban con el Señor y había caos a mi alrededor y yo me quedaba en el sueño. Yo me despertaba llorando, acelerado, soñé eso varias veces. Pero de niño, hoy le pido al Señor que cuando Él venga, si estamos vivos, yo pueda sentirme confiado y decirle: Señor, sí es cierto, Señor, yo fui culpable, es cierto, sí lo fui, pero mi deuda, mi multa, la pagó tu Hijo. Y delante de Él estaremos rindiendo cuentas. Dios no puede ser burlado. Estemos atentos y velemos como iglesia. Este año, hermanos, es un año, sí, que viene con muchas cosas, pero es necesario que si hay algo que debemos tener aquí bien grabado, es que Él puede volver en cualquier momento. No importa, hermanos, qué tanto usted quiera correr haciendo y deshaciendo. Si usted no está atento al llamado de arrepentimiento y obediencia todos los días, usted no está listo. Y Martín Lutero decía, y es una frase que todo el mundo menciona, por todo lado. Es una frase que todo el mundo menciona. Y dicen, el Evangelio hay que recordarlo todos los días. Dijo Martín Lutero, porque todos los días se nos olvida. Todos los días se nos olvida. Recordemos que Él murió por nosotros. Recordemos que Él resucitó. Recordemos que Él ascendió. Recordemos que Él está intercediendo por nosotros. Y recordemos que un día Él volverá y consumará su reino. Y estaremos con Él eternamente, cantando: Santo, Santo, Santo. Al Cordero de Dios sean honor y gloria por los siglos de los siglos. Al que está sentado en el trono, a Él sea todo honor y toda gloria. ¿Qué le parece si usted se pone?